Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Un saludo a sus casas. Gracias por compartir con nosotros aquí desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima, la Santa Eucaristía. Un día muy bendecido por el Señor, un día eucarístico. Hemos tenido la oportunidad de compartir con todas las medidas necesarias este rato de oración. Agradezco a las personas que se hicieron presentes, a las personas que nos ayudaron con toda la disposición del lugar y de la limpieza, y a las que no se hicieron presentes, también les agradezco, conscientes de tal vez su estado de salud, su propensión, también hicieron ese gran sacrificio. Así que a todos también un abrazo muy grande. Vamos a reconocernos necesitados de la misericordia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, muéstranos tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidim llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordénale que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará del monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo, que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: bendito sea, Señor, santo y glorioso.
Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se le han concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo ni oyen, no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo les salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Hay una homilía de San Agustín que inicia diciendo: hoy el diácono se ha equivocado de evangelio, pero lo he dejado porque algo quiere decirnos el Señor. Y Agustín en la homilía predica del evangelio que leyó el diácono. Hoy Vivi se le ha movido la hoja y ha leído la primera lectura, pero era el próximo año, es que ella va muy adelantada. Y como yo no soy San Agustín, entonces necesito leer la lectura para que la tengamos presente, porque algo quiero decir de esta primera lectura. Dice: en aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometió un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos, pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, palabra de Dios, palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo, y esto es lo que quiero. Me abandonaron a mí, manantial de agua viva,
y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hace el lunes leíamos cómo Miqueas llamaba a juicio, ¿verdad? Y ponía de testigo a los montes. Ahora tenemos otro juicio, ahora Jeremías es. Jeremías que le está diciendo al pueblo que ha hecho la tontera más grande, la estupidez más grande, disculpen la palabra tan fuerte, y es esta, que siendo él el manantial de agua viva, lo han despreciado y se hicieron cisternas, se hicieron pozos que están agrietados y que no retienen el agua, ¿verdad? Que no retienen el agua. Imagínense lo que es toda la vida o parte de nuestra vida, estar haciendo esfuerzos para traer agua y el agua se va, esfuerzos para traer agua y el agua se va, cuando ni siquiera había que hacer un esfuerzo, porque miren que la cisterna pues es una cosa no natural, hay que hacerla, hay que hacer el pozo, o hay que hacer la cápsula donde voy a meter agua, tengo que ver cómo meto el agua, o sea, tengo que hacer una serie de trabajo, y sin embargo, dice que el Señor era el agua viva no es nada más de acercarme a tomar el agua. Es por eso que yo creo que a nosotros en el mal uso de la libertad nos pasa. A mí me gusta repetir muchísimo y que va al caso porque lo digo para mí. Siendo el Señor el agua viva, el manantial de agua viva, siendo Él el agua fresca, el agua pura, el agua que nos transforma, el agua que nos quita la sed, no, decidimos estar de cuatro patas, disculpen lo grotesco, bebiendo un agua de un charco que no me va a llenar y que me va a enfermar también. Eso es. Y yo sé que de pronto hay una etapa de eso de ponerse de pie, que cuando uno vuelve a ver el charco y uno dice, este es el charco que a mí me va a hacer feliz. Esta es el agua que a mí me va a hacer feliz, y entonces uno se inclina y de hecho llega un momento en que sorbe el agua y uno está pensando que realmente eso lo va a hacer feliz, aunque tenga atrás el manantial de agua viva, pero sigue. Y yo pienso que la cegazón más ruda es cuando ya uno toma conciencia de que hace la probadita y dicen, pero esto no es tan agua viva. Y aquí viene la tontera más grande, más sigue tomando del agua. Porque hay una etapa en la que uno digamos que no sabe, pero hay otra etapa en la que ya sabe y no hace nada. El hijo pródigo, cuando toma conciencia de lo que ha hecho, bebió de esa agua de charco, ¿verdad? Imagínense lo que hizo, bueno, sabemos, trabajaba cuidando cerdos, se va a cuidar cerdos, eso significa que estaba en una tierra pagana, y cuidando cerdos, deseaba perseguir a los chanchos para quitarle de la boca el alimento, las algarrobas, el desperdicio, digámoslo así, que se iban a comer. Y toma conciencia, dice, y me levantaré. Mas, sin embargo, entre la etapa en que empezó a cuidar cerdos y se levantó, hay un periodo en el que yo llamo a esta parte, la parte donde uno empieza, decimos los ticos, a hacerse el maje. ¿Qué significa? Empieza, digamos, en el caso del hijo pródigo, vuelve a ver el chiquero y dice, esto es un chiquero. Yo tengo que hacer algo con este chiquero. Atención, yo tengo que hacer algo con este chiquero. Y entonces agarra el chiquero y barre el chiquero. Y pone una sillita en el chiquero. Y de pronto ve que hay y pone un cuadro en el chiquero, unas cortinas en el chiquero, trae un desodorante ambiental y le echa desodorante al chiquero, pero sigue viviendo en el chiquero. Ahí, desde el momento en que se dio cuenta, hasta el momento en que se levantó y se fue, esa etapa es la etapa de donde se muestra lo que el pecado ha hecho y ha construido en el corazón de la persona al punto de creer que iba a estar su felicidad. ¿Cuántas relaciones, por ejemplo, de noviazgo son un chiquero? Y la persona sigue estando allí por la costumbre, por lo que sea, y uno lo sabe y el Espíritu Santo se lo dice,
¿Cuántos? Yo sé que ahora la cuestión del trabajo está sumamente difícil, pero ¿cuánta gente sufre por estar en un trabajo donde sabe que es un chiquero, que no le ayuda, que le estresa, que le quita la salud, que, bueno, con los vicios? Es el reclamo que dice la palabra. Despreciamos el manantial, que era gratis, que era fresco, que lo que hacía era nada más uno acercarse, mas ahora y nos hicimos unas cisternas que están agrietadas y que no retiene el agua. Qué tonto que es uno, ¿verdad? Qué tonto, qué tonto. El Evangelio nos dice que una de las frases más complejas, al que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco se le quitará lo poco que tiene. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto tan raro? ¿Por qué? Y uno diría, materialmente al que tiene más se le debe quitar para darle al que tiene menos. ¿Cuánto desearíamos a propósito de la situación material y económica que estamos viviendo? Jesús agarra un refrán campesino, justamente, que hablaba del dinero, que decía, el que tiene dinero para invertir, pues tendrá más dinero, y el que no tiene dinero para invertir, pues no tendrá. Ese era un refrán campesino. Y lo aplica a la fe, porque el contexto de esto es de la evangelización. Y entonces dice, al que tiene fe y trabaja en la fe, va a tener más. Y al que tiene una fe superficial, pero no hace más que eso, la va a terminar perdiendo. En 15 años de sacerdocio, con muchísimo dolor, yo vuelvo a ver para atrás, y no porque yo sea mejor, pero vuelvo a ver para atrás de los grupos juveniles que conocí, de las parroquias donde estuve, y veo a gente que perdió todo lo que tenía, porque no trabajó sobre su fe, no le puso raíces a su fe, y entonces el periodo de vivir la fe, el estilo de vivir la fe fue un periodo solamente, de aquí a aquí, de los 18 a los 25, de los 25 a los 30. Juan Pablo II dice algo muy bello. San Juan Pablo II dice, la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Extraño, ¿verdad? Alguien que tiene poquita fe, si trabaja en dar la fe, si trabaja en compartirla con su familia, pero padre, yo tengo poquita fe, si trabaja en fortalecer la fe, en dar la fe, se va a fortalecer. Es muy fácil cuando uno va a servir a un retiro, por ejemplo. Uno piensa que uno va a ir a dar en el retiro. Pero uno va a servir en lo que fuese, no solo dar una charla, un tema. Uno dice que yo voy a dar, pero cuando termina la experiencia, uno sale más fortalecido. ¿Y por qué es? No por el cariño, que la gente le dijo tal cosa, lo otro, no, porque la fe se fortalece dándola. Dando la fe se volvió más fuerte, es como un músculo. La fe es como el músculo que se vuelve más fuerte en la medida en que lo ejercito. Yo quisiera pedirle al Señor, para mí, esto. Abandonaron mi manantial de agua viva. Casi que uno podría decir, cuando se va a confesar, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Padre, vengo a decir que me puse de cuatro patas, disculpe la expresión, me tiré en el piso a beber agua, cuando Cristo era el agua pura. Qué misterio, el misterio de las elecciones que hacemos. Ojalá que, si te estás dando cuenta, en este momento, de que estás bebiendo de un agua que no es pura y que no te llena, deja de beberla. No, oiga, la voy a hervir y le voy a quitar no sé qué, la voy a pasar por un ionizador y no sé qué. Te va a pasar lo mismo del muchacho, del hijo pródigo. Se dio cuenta que estaba en el chiquero, barrió el chiquero, pintó el chiquero, perfumó el chiquero, decoró el chiquero y se quedó en el chiquero. Después dijo, me levantaré y fue a los brazos del Padre y fue otra historia. Fue el manantial de agua viva que es Cristo el Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.